Amén. Damos gracias a Dios por este día. Estamos estudiando el libro de Job, ¿no? Y ya pasamos al capítulo 32. Pasamos al capítulo 32. No, mi amor, no, no, no. No, no, no. Pasamos al capítulo 32. Me permiten un momentito. Ok. Eh, Pasamos al capítulo 32 y tenemos ahí precisamente las palabras de este otro que aparece, que es Eliú, ¿no? Va a hablar del capítulo 32, 33, 34 hasta el 37 prácticamente, son sus palabras. Poco se ha estudiado realmente a este hombre o poco se ha dicho de este hombre y de sus palabras. De hecho, leyendo algunos de los comentarios sobre el libro de Job, muchos de ellos dicen, realmente no dice nada nuevo. Está diciendo lo que los otros ya han dicho de muchas maneras o de muchas formas. No voy a estar tan de acuerdo con ese comentario y vamos a analizar, pero antes de pasar a las palabras de él, precisamente el libro de Job comienza con un pequeño parrafito que vamos a analizar acá. Dice palabra, discurso de Eliú, Job 32 al 37, y el primero de ellos que vamos a ir analizando capítulo por capítulo. Dice, Eliú justifica su derecho de contestar a Job. O sea, su derecho a contestar sería, ¿no? Derecho a contestar a Job. Capítulo 32. Dice, cesaron estos tres varones, Elifaz, Bildad y Sofar, ¿no? De responder a Job. O sea, ya no dijeron nada, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Bien, aquí parece una crítica, ¿no? Para esto quisiera decir, una vez más, que Job no escribió el libro de Job. O sea, Job no es el autor de Job, sino que el autor de Job es otro, que está contando la historia de lo que le aconteció a Job, y este autor de Job es omnisciente, o sea, sabe mucho más que lo que sabe Job. Por ejemplo, cuando Satanás se acerca al Señor en los primeros capítulos, obviamente Job empieza a sufrir y aparece ya en el capítulo 3 con su discurso, pero él es ignorante de lo que ha sucedido en el cielo antes de que él empiece a sufrir. O sea, él no sabe que esta es una prueba de parte de Dios, él no sabe que Satanás se presentó y que puso en tela de juicio que Job sea sincero en su búsqueda de Dios. Él no lo sabe, no sabe nada de eso. Nosotros sí lo sabemos porque el autor nos cuenta. Entonces el autor es como clarividente y puede saber, o sea, sabe lo que Job no sabe, sabe lo que los amigos de Job no saben. Por ejemplo, los amigos de Job constantemente critican a Job le dicen, bueno, algún pecado oculto tienes, algo hiciste y por eso es que Dios te está tratando de esta manera. Nosotros sabemos que ellos se equivocan y lo sabemos porque ya el autor nos contó desde el mero arranque que hay un hombre que es justo. Hay un hombre que es apartado del mal, que se llama Job, y su justicia es tan grande que incluso él hace sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos hubiesen cometido un pecado. O sea, llega hasta ese nivel, vamos a decir, de espiritualidad. Entonces nosotros ya conocemos eso, muy bien. Y de cuando en cuando este autor de Job, del libro de Job, que obviamente no es Job, interrumpe. Y yo creo que aquí ha dejado ver una pequeña crítica en el capítulo 32, versículo 1. Dice, cesaron estos tres varones, los que él había mencionado con anterioridad, de responder a Job, o mejor dicho, ya no quisieron responder, pero faltan todavía 8 capítulos para que aparezca el Señor. Digo, perdón, no son 8, 6 capítulos para que aparezca Jehová hablando. Pero ellos ya cesaron de hablar y la razón por la cual ellos ya no respondieron es porque, no es porque consideraban que, sino porque de hecho Job era justo a sus propios ojos. Varias veces la Biblia critica este tipo de visión, o sea, por ejemplo, ¿has visto un hombre sabio en sus propios ojos? Más se puede esperar de un necio que de él. ¿Cuál es el problema con ser uno sabio ante los propios ojos?
Bueno, el problema con ser uno sabio ante los propios ojos es que deja de aprender. O sea, si uno piensa que ya sabe, entonces ya no aprende. Y la única manera de continuar aprendiendo es considerar que en determinado momento, pues no sabemos o no sabemos todo, o esta cuestión que ahora me están tocando, verdaderamente yo no la sé, y entonces estoy dispuesto a aprender. En definitiva, vamos a creerle a Job. Soy de las personas que creen que Job está diciendo lo correcto y que cuando él presenta el capítulo que estudiábamos la semana pasada, el capítulo 31, su justicia dista mucho realmente de la justicia que pudieran tocar otros tipos de eticistas. O sea, en la antigüedad y en todo tiempo ha habido personas que hablan de lo que es correcto hacer, de lo que no es correcto hacer, pero que alguien siga sus propias reglas, eso sí es bastante difícil. Que alguien vaya hasta el nivel de Job, eso sí sería difícil, ¿no? Incluso hay un pasaje en el libro de Ezequiel que presenta a estos tres grandes hombres. Dice, si existieran estos tres grandes hombres en el mundo, ciertamente por su justicia ellos librarían sus propias vidas, por su justicia, pero no serían capaces de librar la vida de otro. ¿No? Y estos grandes hombres menciona el texto a Daniel, menciona a Job y menciona a Noé. O sea, estos son los tres grandes hombres. Bueno, siendo así, lo ubicamos entonces dentro de ese nivel. Y la semana pasada mirábamos nosotros realmente que su justicia era increíble. Pero ¿cuál es el problema, a pesar de ser uno justo? ¿Cuál es el problema con considerarse justo ante los propios ojos? ¿O cuál podría ser el problema en ese sentido? Siempre cuando empezamos los cursos de teología en el Baxter, una de las cosas que hacemos nosotros es justificar la ciencia, o sea, justificar lo que estamos haciendo. Y siempre pregunto, ¿por qué es importante realmente para un cristiano común y corriente estudiar sobre Dios o saber cómo es Dios? ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas son de la opinión de que es pérdida de tiempo. Lo importante aquí es amar al prójimo, dijo Ricardo Arjona, y vamos, ve y practícalo, y eso es lo fundamental. Entonces, una de las maneras en que se justifica la teología es, mira, el cristianismo se trata de establecer o establecer una relación personal íntima con Dios. O sea, de esto se trata realmente, de tener una relación de amistad, una relación de señor-siervo, una relación cercana con Dios. Muy bien. Para poder tener una relación cercana con Dios es necesario conocerlo, porque si no lo conocemos, no podemos entablar ese tipo de amistad. Como cualquier persona con la que cualquiera de nosotros o usted pudiera querer tener amistad, pues obviamente tiene que conocerla. Por ejemplo, ¿le gustan los mariscos o no le gustan? Porque usted le quiere preparar un almuerzo. Entonces creo que es fundamental preguntarle qué le gusta comer, ¿no? Yo quiero agradarle a usted, quiero invitarlo a un almuerzo y me gustaría saber qué le gusta. Y si es tan tímido que no quiere decir que le gusta, entonces sí cuénteme qué es lo que a usted no le gusta. Porque entre más yo conozca a esa persona, mejor podré establecer mi amistad con esa persona. Por lo tanto, saber cómo es Dios me sirve a mí para poder acercarme a Dios de manera confiada. ¿Cómo es Dios? Sé que muchos tenemos una visión diferente de Dios, pero algo que a través de la Biblia siempre se mira sobre Dios, y me gusta resaltarlo, es que Dios es alguien al que le gusta salvar. ¿Cómo así que salvar? Salvar, momentos críticos. Pongo un ejemplo. Gedeón se presenta con 30 y tantos miles. Aquí está el ejército del Señor. Y el Señor dice, no, son muchos. Son muchos. Dice que el que quiera largarse para su casa, que se vaya. El que se acaba de casar, el que haya comprado una viña, mira, el que tenga miedo, que se regrese. Y pasa el pregón Gedeón y quedan 11,000 varones. Y le dice el Señor, no, es mucho.
Bueno, ¿y cuál es el problema del Señor con el ejército? Él tiene un problema con el ejército, pues el Señor dice, es que ustedes mañana van a decir, mi propia fuerza me consiguió la victoria, yo mismo me liberé, y la verdad es que no. Entonces, ¿sabes qué? Llévalos al río y que tomen agua, y cuando los 300 hombres toman agua con la mano, de manera delicada, ¿no? O sea, son delicados, ellos no se van a inclinar, ni a, o sea, no voy a beber como un perro, ¿no? Pues yo tengo que levantarlo. Y cuando salen esos 300 hombres, dice el Señor, con estos 300 yo voy a dar la victoria, para que ustedes digan que yo fui. Entonces, vemos que al Señor le interesa mucho minimizar la capacidad del hombre para maximizar su capacidad. Lo muestro con el otro ejemplo. Viene que está Jonatán metido en las grutas. Recuerdo una predicación de Adán sobre esto. Está Jonatán metido en las grutas. ¿Sí? Está ahí con su paje de armas. Y el ejército de Saúl está temblando. Tiene 600 hombres, pero aquí está solo Jonatán y su paje de armas. Pero los 600 están temblando porque el ejército filisteo era de miles, como la arena del mar, dice que era ese ejército. 30,000 carros, solamente los carros, ¿no? Un ejército grande. Y dice Jonatán, ¿sabes qué? Le dice al paje, a mí me dan ganas de atacar a estos tipos, ¿no? Claro, en buen chapín, claro, porque no le digo tipos. Entonces, me dan ganas de atacar a estos tipos. ¿Sí? Y el paje le dice, ajá. No, le dice, es que para el Señor da lo mismo ganar con muchos que con pocos. Así es de que si nos dicen suban acá, yo subo y tú rematas al que yo te tire. Eso es una locura realmente, porque son miles de hombres. Se está cometiendo una locura, pero el paje de armas le dice, haz lo que el Señor te indique a tu corazón. Y salieron. Y ese día generaron una confusión y dieron una gran batalla, y creo que Dios actuó porque Jonatán dijo, es que Dios libra con pocos o con muchos. Por lo mismo va a decir David después, Jehová que me libró de la garra del león y del oso, él me librará también de este filisteo incircunciso, sin importar su tamaño. Tú vienes a mí con jabalina, con lanza y con todo lo demás, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y este es el punto, vengo a ti en el nombre del Señor, sin armas, porque al Señor le encanta salvar de esa manera. Y a través de la Biblia, entonces, vemos nosotros que el que se minimiza, en cierto sentido, queda perfecto con lo que Dios está proponiendo. Porque ser tan bueno no es tan bueno, muchas veces. Minimiza. Entonces, ¿eso quiere decir que a Dios le gusta salvar? Sí, sí, en efecto. El apóstol Pablo lo va a decir, adelante, dice, pero tenemos este tesoro, cuando él habla del evangelio lo presenta como un tesoro, ¿no? Tenemos este tesoro, esto que es tan bello realmente, o sea, un reloj de oro. Estaba viendo un documental sobre los días más ricos del mundo y había un ruso que estaba dentro de estos ricos. Es el que él nunca utiliza un reloj dos veces, así que estaba comprando un reloj que tenía 4 diamantes y este reloj valía creo que $7 millones, ¿no? Es lo que estaba comprando el hombre. $7 millones. ¿En qué clase de caja estaba ese reloj? O sea, yo creo que ni con mis ahorros de toda mi vida puedo comprar la caja en la que iba el reloj, ¿no? Porque obviamente tiene que ir en una buena caja. Entonces, si uno tiene un buen tesoro, tiene que ir en un buen recipiente. Y Pablo dice, tenemos este tesoro que es tan grande en vasijas de barro. O sea, ¿cómo la presenta? Y ahí no está hablando de su cuerpo, no está hablando del cuerpo, está hablando de, mira, este tesoro lo tengo aquí, en la predicación de Pablo. La capacidad que tiene Pablo de convencer, de hablar, de razonar, de argumentar, es un vaso de oro, de oro, perdón. Es un vaso de barro, perdón. Y tengo este tesoro en este vaso de barro y él dice, para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. Por eso es que habla de que a Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación. Y de hecho, cuando Pablo enferma, ¿no? Enferma y le dice, Señor, quítame este aguijón, el Señor le dice, bástate mi gracia. Pero luego da la razón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O como dicen que Albert Einstein dijo, pues no estoy seguro de esta cita, el hombre es grande solo cuando está de rodillas. Me parece interesante. O sea, el hombre es grande solo cuando está de rodillas. Eso quiere decir que cuando yo digo, no es por mi justicia, sino es porque tú tuviste misericordia de mí, en ese momentito yo
cuadro perfectamente. Y para ilustrar esto, me sirven a mí estas murallas que están en Cusco. ¿Sí? Los incas hicieron unas murallas curiosas en Cusco, en que si podemos, bueno, no las tengo aquí ahorita a la mano, para buscarlas, las hubiera buscado, ¿no? Eh, pero cualquiera de nosotros puede explorar en internet las murallas de Cusco. Son unas grandes piedras que están ahí. Y curiosamente, esas piedras casan una con otra de manera perfecta. Pero lo curioso de esas piedras de la muralla de Cusco es que son imperfectas. O sea, ¿cómo es eso? Déjeme ver si tal vez lo encuentro así rapidito en el internet, que para eso es bueno, ¿no? Aquí la tengo ya. Estas son prácticamente una de las grandes maravillas del mundo antiguo, ¿no? Permítame, ya la abro así bien grande. Bien, ahorita les comparto la pantalla. Ujú. Creo que me salió más fácil hacer esto otro. Permítame un momentito, ¿sí? Ok. Bien, ahí la tenemos. Entonces, si miramos las piedras, son sumamente imperfectas, o sea, no son cuadradas como nosotros esperaríamos, sino que simplemente ellos como que pusieron una primera fila de piedras con todas sus imperfecciones, pero luego tallaron las de arriba de manera que casaran en las imperfecciones de las otras, que casaran en las imperfecciones. ¿Cómo hicieron eso los incas y por qué lo hicieron de esa manera? Y dicen que no cabe entre piedra y piedra. Por cierto, no hay cemento ahí, no hay nada que la ligue, solo está puesta la piedra sobre la piedra y no es capaz una hoja de papel de caber en medio de esas piedras. O sea, están íntimamente ligadas. Entonces, esto me sirve a mí para ilustrar. Esta muralla, podría yo decir que es una muralla perfecta. Es una buena pregunta. ¿Es una muralla perfecta? La verdad es que pues sí, 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 es una muralla perfecta, hecha con piedras imperfectas, sí, pero es que cada piedra casó en el lugar en que la pusieron. O sea, es como que si hubiese sido un rompecabezas prácticamente. Muy bien, y así comparo yo en este sentido la justicia nuestra con la de Dios. Es decir, la justicia de Dios es como una de estas piedras amorfas. Y para que yo cuadre perfectamente con Dios, no debo ser justo yo, sino acoplarme perfectamente a lo que Dios es. Entonces, Dios es un Dios misericordioso, sí. Entonces, ¿qué necesito yo? Lo que yo necesito para acoplarme bien con Dios es ser capaz de recibir esa misericordia. De manera que cuando yo digo, voy a ser salvo por mi justicia, en ese momentito, independientemente de cuál sea mi conducta, tengo un problema porque no estoy casando con Dios. No estoy de alguna manera, porque Dios es un Dios libertador, que quiere ser Él el Salvador y precisamente yo le estoy diciendo, gracias, pero es que yo no necesito eso. O sea, yo voy a ser salvo por mí mismo. A Dios le gusta el hombre que confía en Él y lo ha demostrado a través de la Biblia y por eso es que toma a Abraham. Tiene una esposa que es estéril, ¿no? Y entonces la promesa es, para este tiempo, el próximo año vendré a ti y tu mujer tendrá un hijo. Y Sara se rió porque tenía 90 años, ¿no? Y dijo él, ¿se placerá todavía mi señor en mí? O sea, Abraham
Yo creo que a Abraham yo ya no le gusto. Esa fue la idea. Yo ya ni siquiera le gusto y este hombre está diciendo estas cosas. No, le dice, ¿se acuerdan cuando le dice, te reíste? Oh, dijo, oye, digo, no me reí. Y el Señor le dice, es que hay algo imposible para Dios. O sea, la cuestión es ustedes tienen que confiar. Pero si Abraham dice, no, 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 si ya se inventaron unas pastillas de fertilidad, Señor, muchas gracias, pero fíjate que yo puedo solito. Entonces, este es el caso donde nosotros chocamos inmediatamente con Dios. Aquí tenemos a Job, que verdaderamente su justicia es enorme. O sea, esto no lo vamos a poner en tela de juicio. Nunca vamos a poner tal cosa en tela de juicio. Pero el texto dice, sí, pero fíjate que se creía justo ante sus propios ojos y aquí tenemos nosotros un problemita. ¿Sí? Aquí tenemos un problemita. Este es el problema de los fariseos. Cuando yo pienso en un fariseo, siempre digo, o el publicano y el fariseo que suben al templo a orar en el Evangelio de Lucas, yo siempre he dicho, ¿a cuál quiere usted de vecino? ¿Al fariseo o al publicano? No, yo quiero el fariseo. El fariseo dice que él no es ladrón, él no es adúltero, él no es, ya con eso estoy contento. El fariseo no me va a armar una fiesta a las 12 de la noche, sábado en la noche, o sea, este no me va a robar, este va a ser un buen vecino. En cambio, el publicano, dudosa reputación. Y dice el fariseo, ¿sabe qué? Ni siquiera soy como este publicano. ¿Cuál es el problema del fariseo? El problema del fariseo es que él ora consigo mismo, ni siquiera ora con Dios. Ya, llega a un punto en que su oración, dice, oraba consigo mismo, no ora con Dios. Y el problema del fariseo es que no se humilla ante Dios. No le dice, Señor, gracias porque tuviste de mí compasión, sino le dice, gracias porque no soy como nosotros hombres. O sea, eso fue un agradecimiento. Estaba leyendo un chiste hace un ratito. Señor, ¿usted en qué trabaja? Le dice. Dice él, soy traficante de órganos. Ay, le dice la señora, usted no tiene corazón. Disculpe, le dice, ¿eso fue un insulto o fue un pedido? O sea, no sé si me entendieron el chiste, pero dice, ¿un insulto o un pedido? Bueno, por favor, ¿ah? Y entonces, señor, gracias porque no soy como nosotros hombres. ¿Es un agradecimiento o te estás luciendo? O sea, aclaremos aquí, o sea, ¿me estás diciendo gracias, Señor? ¿O me estás diciendo, Señor, debería estar agradecido? Porque, ¿cómo se dice gracias, Señor? Porque yo soy santo. O sea, gracias, Señor, porque soy santo. Gracias, Señor, porque yo soy muy bueno. Gracias, Señor, porque yo no soy pecador. ¿Qué estás diciendo? En cambio, ¿cómo se llama este? El publicano, no pensemos que él era bueno, ese no era bueno. Ese no quería levantar los ojos al cielo, solo decía, Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, Señor, perdóname por mis pecados. Y Jesús dijo, el publicano bajó justificado antes que el fariseo. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios es un Dios que perdona. Y entonces uno tiene que pedir perdón. O sea, la cosa está tan sencilla. Y arranca Eliú. Bueno, vamos a ver, más adelante vamos a discutir esta misma idea una y otra vez porque parece rara, no, parece muy raro, vamos a decir, decir lo que acabo de decir, ¿no? Que, permítame, se me ha paralizado un poquito la computadora. Parece un poquito raro realmente decir, mira, tal vez Job tenía un problema, ya lo vamos a ver más adelante. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él, dice el autor, era justo ante sus propios ojos. O sea, no había nada que decirle. Después del capítulo 31 yo también me quedo callado. ¿Qué le voy a decir a este hombre? O sea, en determinado momento con nosotros estudiaba un muchacho en Baxter que era brillante el hombre, era muy, muy inteligente y luego se apartó de la iglesia. Entonces a un amigo mío, compañero también de estudios, lo asignaron a esa iglesia y lo mandaron a restaurar al hermano y él me contaba, yo no sabía ni qué decirle si este era más listo que yo y salía mucho mejor en las clases. Entonces cuando yo ya iba a hablarle sobre la Biblia, yo decía, ¿qué le digo si todo lo que le voy a decir es que ya lo sabe? Es más, y hasta lo sabe mejor que yo. O sea, ¿qué le digo? ¿Y ahora qué hago? Entonces Eliú, hijo de Baraquiel, Busita, de la familia de Ram, a saber de dónde serán estos, se encendió en ira contra Job. Se está enojado con Job, pero creo que su enojo es justo. Se encendió en ira
por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, él está en defensa de Dios. Dice, no, esto no es correcto. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. O sea, ustedes son muy buenos para decir Job es culpable, pero no hayan ni cómo responderle. Es un problema. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, o sea, no se había metido, porque los otros eran más viejos que él. En el Antiguo Oriente se consideraba que entre más viejo era uno, la sabiduría era mucho más grande. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven, bueno, no tan joven, ¿verdad? Pero, y vosotros, ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, dice él, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos tienen el derecho. Entienden el derecho, perdón. Este es un principio antiguo que se ve mucho en Proverbios y ya se critica en Eclesiastés. En Proverbios se habla mucho de que entre más vieja es la persona, más sabia tiene que ser. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y entonces, entre más anciana era la persona, más de respeto, porque obviamente sabía mucho más que los jóvenes. Sin embargo, Eclesiastés ya hace una crítica a ese tipo de pensamiento. Presenta Eclesiastés la posibilidad, por ejemplo, dice él, más vale ser pobre y sabio que necio y rico. ¿Y eso qué significa? O sea que uno puede ser rico y necio. Sí, 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 hay esa posibilidad y ser sabio y joven. Por ejemplo, más vale ser joven y sabio, ¿verdad? Que rey viejo y necio. O sea, ¿esto qué significa, no? Que pues que la sabiduría no está necesariamente en las canas. Y aquí el libro presenta y dice, mira, lo que hace a una persona sabia no es tanto la edad como el soplo del omnipotente. O sea, esto significa con quién Dios está. Lo presentamos, por ejemplo, en José. Llama mucho la atención el caso de José, cuando José siendo joven, ¿no? Se presenta ante Faraón y le revela el sueño. Mira, el sueño que tuviste y el sueño que... Te voy a contar el sueño, cómo fue la cosa, porque se te olvidó, ¿no? Mira, el sueño va por acá. Soñaste, estabas y hasta le dice que estaba pensando él. Y entonces luego atina a José a dar su consejo y le dice, mira, aunque no le estaban pidiendo el consejo, estaban pidiendo que revelara el sueño, no quería el consejo, pero José se anticipa y dice, te voy a dar un consejo, sí. Nombra un administrador y que junten los granos de estos 7 años para que cuando vengan los 7 años malos, Egipto no pase hambre. Se te doy este consejo, de gratis. Y Faraón es mucho más viejo que José y tiene muchos más ministros viejos y experimentados que el hombre que acaba de sacar de la cárcel. Pero Faraón dice a sus consejeros, ¿podremos encontrar nosotros hombre más sabio que este que está aquí enfrente? Este que ayer estaba preso, ¿sí? Este que es un esclavo hebreo, ¿podríamos nosotros encontrar a alguien más sabio que él? La respuesta es, tal vez sí. Bueno, ¿y quién? Pues Faraón. O sea, es que a veces no se necesita ser tan inteligente, solo necesitas saber, como dicen, no necesito saber, necesito saber el teléfono del que sabe. O sea, esa es la cuestión. Entonces, Faraón es sumamente sabio porque en vez de decir, yo me encargo de eso, o en vez de decir, nombro una comisión de mis ministros de más alta confianza, es capaz de ver la sabiduría en aquel joven que está presente ante él y dice, ¿dónde voy a encontrar yo a un tipo que sea más brillante que este? E inmediatamente lo nombra. Entonces, ese tipo de crítica está aquí y Eliú dice, mira, yo estaba calladito, no decía nada porque yo dije, no, mejor que conteste Elifaz, Bildad y Sofar, porque estos tipos son viejos y sabios. Cuando se quedaron callados, dicen, no, mejor no los hubiera dejado, mejor hubiera contestado yo desde el principio. Es un poquito arrogante, claro que sí. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría
He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención. Y he aquí que no hay en vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Está diciendo, mira, Job no estaba disputando conmigo. De hecho, Job no lo estaba haciendo. Job estaba disputando con Dios. Los amigos se meten y por eso Job se dirige a ellos. Y en todos los discursos, Job les contesta a sus amigos y luego sigue en su pelea con Dios. O sea, él empieza hablándole a Dios en el principio. Cuando ellos interrumpen, él les responde, pero a continuación habla a Dios. Siempre hemos visto ese matiz, ¿no? De que él empieza contestando a sus amigos y después lanza contra Dios una vez más su oración, su alegato. Entonces él dice, él no estaba disputando conmigo, o sea, a Job ni le interesa que yo hable, y yo tampoco voy a repetir lo que ustedes están diciendo. No responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Eso significa que si en el capítulo 32 otra vez Elifaz hubiese hablado, entonces Elí hubiera permanecido callado. O sea, la razón por la cual él habla es porque sus amigos ya no van a hablar, o sea, ya no van a decir nada. Por eso yo también, dice, responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Bueno, pero esto me ha pasado un montón de veces a mí también. Como dan ganas de interrumpir y decir. De hecho, en la Universidad Católica recibí clases de griego con un profesor que no sabía griego. O sea, eso es lo más odioso que uno puede hacer. Yo no sabía griego. Y entonces se inventaba las conjugaciones. O sea, era puro invento. Yo sabía que era mentira. Yo sabía que eso no era cierto. Eh, bueno, dije yo, había un experto en griego en ese tiempo en Baxter. Sabía mucho. Y copié todas las conjugaciones que él puso en la pizarra y eso no es cierto, pero aquel sabe griego arcaico. Digo, le voy a preguntar, a lo mejor esto es lo que este profesor nos está comunicando, pero el hermano no paraba de la risa cuando yo le mostré las conjugaciones que tenía, ¿no? Y entonces tuve que pasar esa clase. Eso es una de las cuestiones más difíciles en que yo me he preguntado si me aprendo lo que me está enseñando. Si no me lo aprendo, pierdo la clase. Y si me lo aprendo después de pasar la clase, tengo que decir, cerebro, por favor, olvida todo lo que has aprendido. Porque todo eso no solamente no es cierto, sino que me perjudica en el conocimiento correcto. Bueno, resulta que es tenso, 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 tenso. Ahora soporté la tentación de interrumpir al profesor y decirle, fíjese que eso no es así. Fíjese que ahí está cometiendo un error. Fíjese que eso no, sí se sabía el alfabeto, ¿no? Fíjese que eso no se conjuga así como usted está diciendo, pero decía, dale, dale, dale. Pues. Entonces ya me imagino cómo Elío está aquí. Eso no es así. Recuerdo una vez que fuimos a evangelizar con un compañero de estudios. Estaba en tercero, estaba en primero. Y entonces, la primera instrucción que me dio cuando ya íbamos a empezar, el primero de cambio aquí, me dijo, como usted está en primero, usted se calla y me deja hablar. Y sale una señora católica y nos empieza a pegar una arrastrada terrible. Y cada vez que yo quería interrumpir, él me decía, cállese, déjeme a mí. Eso fue terrible, ¿no? Y entonces entiendo lo que Elio está diciendo. Y observen las palabras que usa. Dice, de cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. O sea, esto es como cuando usted mueve una Coca-Cola. Es que el no sabe de Coca-Cola si no hubiera utilizado esa metáfora. ¿Sí? Agarren un envase, una botella de Coca-Cola, sin quitarle la tapita, y sacúdanla, ¿no? Esa es la idea. Entonces, adentro la Coca-Cola está por explotar, pero no tiene por dónde. O sea, y él dice, soy como el vino, porque el vino se hincha, por eso se ponen odres, ¿no? Porque los infla y luego viene, y reduce.
etcétera. Pero él dice así, soy como el vino que no tiene, de cierto, mi corazón, perdón, está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. O sea, es que de hecho en hebreo la palabra paciente quiere decir de narices anchas. Cuando dice que Dios es paciente, literalmente dice que tiene la nariz ancha. Y esto es porque cuando uno se enoja empieza a respirar, o sea, como que se le va el aliento. Entonces el Señor tiene sus narices anchas y por lo tanto es paciente, ¿no? Entonces dice él, respiraré, o sea, como que estoy hirviendo, ¿no? Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. No sé si hemos leído las palabras de Eliú. Van a ser interesantes, realmente. Va a presentar una perspectiva que no habíamos visto hasta el momento. Creo que el Señor aprueba las palabras que Eliú va a decir. El primer verso que le tira a Job es, ¿quién es este? Dice, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. O sea, esto es lo primero que le dice a Job. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Te están dando, es como decir, Job, te están dando un buen consejo. Préstale oído. Y creo yo que Eliú, en cierto sentido, hay una diferencia entre él y los amigos de Job. Eh, Él lo va a decir, Job, yo te quiero justificar. O sea, Job, a mí sí me interesa lo que te está pasando. O sea, yo te quiero justificar. Entonces, escucha mis razones. Me interesas. Bueno, por ahí vamos en esta tarde. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta.